Si algo puede hacer la diferencia en cualquier circunstancia que usted viva, es única y exclusivamente la palabra de Dios. Si usted necesita soluciones para su matrimonio, soluciones económicas, soluciones porque está enfermo, soluciones porque no sabe qué decisiones tomar, la palabra de Dios tiene que ser su fundamento. Dios tiene que ser su sustento. Si usted no para su vida allí, dice la misma Biblia, en vano edifican los edificadores, en vano construye usted la casa. Así que el Señor sea su prioridad todo el tiempo de su vida. Y bueno, hemos estado tratando hace 8 días y realmente fue así. Yo inicié esta enseñanza hace 8 días y quiero hacer una serie profunda de ello y es el poder de la sangre. Les daba a ustedes algunos testimonios de cuando la gente invoca la sangre, lo que sucede. ¿Qué pasa con aquellas personas que aún han invocado o han apelado, así se llama, apelado a la sangre? ¿Qué es una apelación? Cuando usted tiene un proceso legal y usted dice, no, yo voy a apelar esa condena, voy a apelar eso que dijeron, significa que usted no está de acuerdo con la decisión legal que se tomó. Se lo voy a adelantar, cuando usted apela a la sangre, significa que no está de acuerdo porque es ilegal, algo ilegal está aconteciendo en su vida y usted ahora va a apelar a la sangre de Jesús que fue el que la justificó. Esta enseñanza tiene que llegar al final de entender por qué usted declara la sangre sobre usted, por qué usted apela a la sangre, porque ahora depende de la sangre, porque la sangre está establecida como un pacto eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y eso lo vamos a ir estableciendo en todo este tiempo. Si usted ya lo conoce, simplemente va a cimentar la revelación que ya tiene, pero sabe que escuchar del poder de la sangre siempre será maravillosamente y grandiosamente poderoso para los hijos de Dios. Vamos a hacer un resumen. Hace 8 días les hablé al respecto del pacto de sangre que se hacían las tribus africanas y cómo estas personas pactaban poniendo un representante de ambas tribus, o en este caso estábamos hablando de un hombre inglés que fue a una tribu africana y pactó allí. Después de ese pacto ellos echaron la sangre en unas copas, la bebieron y después de ese pacto se hicieron hermanos de sangre. Cuando alguien se hacía en las tribus africanas hermanos de sangre, significaba que lo que le pertenecía a este que había hecho pacto de sangre con él, y viceversa, y se iban a apoyar y se iban a ayudar siempre. Era un pacto de toda la vida, no se cortaba. ¿Por qué? Porque ya habían pactado entre los dos eso y era algo válido. De hecho, cuando ellos pactaban, se hacía lectura de las maldiciones que iban a venir sobre aquellas personas que no cumplieran el pacto. Esto lo representé para establecer que si eso se da en los hombres, imagínense cuánto más en un Dios, y establecíamos también que Dios es un Dios de pactos. Todo lo que Dios ha hecho para que el hombre lo visualice, lo ha hecho a través de pactos. Y estudiábamos un poco el pacto de Abraham. El pacto de Abraham, donde el Señor prometía que iba a tener reyes, le prometía una tierra para vivir, le prometía prosperidad y lo cumplió. Un pacto que se finiquitó, se selló con ese corte que ellos hacen del prepucio, que se llama, mi esposo, ¿cómo se llama? La circuncisión. Vea, me estaba olvidando, yo acá buscando a mi esposo, ¿dónde está? La circuncisión. Entonces, el pacto se selló, se cerró con la circuncisión, ese pacto de Abraham. El día de hoy, bueno, ¿qué pasaba con el pacto de Abraham? El Señor prometió cuidarlos y ser su Dios. Eso lo vimos hace 8 días. Le estoy haciendo solamente un resumen. ¿Quieres saber de todo esto a profundidad? Escuche la enseñanza de los 8 días. Entonces, ellos hacían esa circuncisión en su cuerpo para saber que habían ingresado a un pacto con Dios donde Dios sería el Dios de ese pueblo y ellos serían su pueblo escogido, amado y protegido. Y hablábamos de qué significaba que Dios estuviera con ellos y la protección impresionante que ahora les brindaba. Hablando de eso y teniendo eso presente, recordemos que Israel estuvo cautivo en Egipto por 430 años, de hecho. Los 30 años se los adicionó Moisés por desobediencia, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Ellos estuvieron 400 años allí en Egipto. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, y también lo dijimos hace 8 días, que el Señor recordó su pacto y se fue a rescatar el pueblo de Israel. Pero le digo algo, ese pueblo, a raíz de que estaba en pacto con Dios, no salió de Egipto de cualquier manera. Y acá es donde empieza nuestra enseñanza. Ese pueblo
No salió zarrapastroso como nosotros lo vemos en algunas películas, con las prendas rotas, harapientos y arrastrados y enfermos y tristes y aburridos. No, ellos salieron en gozo. Que tuvieron persecución en esa salida, claro. Pero de hecho el Señor abrió el mar rojo para ellos y pasaron por lo seco. Y en ese mar se ahogaron los egipcios. Entonces, ellos no salieron de cualquier manera. Así que estar en pacto con Dios no es cualquier cosa. Cuando Dios habla de protección, no es cualquier protección. Cuando Dios habla de ser su Dios para el Dios a un pueblo, como en este caso era Israel, no era cualquier cosa y vamos a verlo por la Biblia. Vamos a ver solamente algunas de las cosas que ellos vieron debido a que estaban en un pacto que inició con Abraham. Lo vimos hace 8 días. Un pacto que inició con Abraham. Ese pueblo se incluyó a ese pacto a raíz de la circuncisión. Entonces, ahora veamos Éxodo 12, 35, 36. ¿Cómo salió ese pueblo de Egipto? ¿Cómo salió Israel de Egipto? Veámoslo acá. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Éxodo 12, 35, 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué pidieron? Alhajas de plata. ¿Usted cree que el pueblo de Egipto, un pueblo tan rico, las alhajas que le dieron a Israel fueron cualquier alhaja? Eso era oro macizo y oro puro. Mujeres, para nosotros que nos gusta el oro, la plata colgando en las orejas y en el cuello y en los dedos y en los brazos, eso no era cualquier cosa lo que ellos le estaban suministrando a este pueblo. Amén. Así que, mira, dice, pidiendo de los egipcios, sigamos con el versículo, alhajas de plata y de oro y vestidos. En ese momento Egipto tenía demasiado poder. De hecho, en los tiempos de hambruna fue Egipto debido a José, porque José llegó a Egipto antes que llegara Abraham, su padre, Jacob. Antes que llegara Israel, allí llegó José. ¿Se acuerdan de José, el hombre de los sueños, que fue esclavo en Egipto y sus hermanos lo habían vendido? Bueno, Egipto fue tan poderoso que cuando José llegó allí, Egipto dio suministro de alimentos a todas las regiones de alrededor. O sea que Egipto, si hablamos de vestuario, si hablamos de prendas, no era ni cualquier vestuario ni cualquier prenda la que le estaban dando al pueblo de Israel cuando salió de esclavitud. Piense, un pueblo esclavo, visualice, esclavo, tenían que construir, tenían que hacer para esta gente. Pero ellos estaban en pacto y Dios le dio una gracia y un favor especial. Escuche todo esto, porque lo que quiero llevarlo es que ahora usted está también en un pacto con Dios. Y esto téngalo en su mente. Y estos pactos, de hecho, el pacto que usted tiene está hecho sobre mejores promesas, mejor posición, porque Israel nunca fue hijo de Dios. Israel era pueblo de Dios, pero los hijos de Dios ahora somos nosotros los rescatados por la sangre del Cordero. Pero sigamos acá. Espero no confundirlos a ustedes, sobre todo a aquellos que nunca habían escuchado esto. Pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia. ¿Qué le dio? Gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. A ver, habían sucedido un montón de plagas en Egipto, pero no solamente el pueblo le tuvo temor, hubo una gracia y un favor especial de Egipto hacia Israel para darle todo cuanto pedían. Eso es como cuando usted llega a una casa y la persona de la casa tiene un montón de cosas que usted dice, uy, qué chévere, ay, mire esas cosas, ay, mire esa mujer, esos vestidos, mire esas alhajas, mire, y uno dice, ay, tan bonito, ojalá le dijeran a uno, venga, se los regalos si le gusta, ¿cierto? O como que usted llega y encuentra el carro, el Ferrari, y entonces dice, ay, cómo me gustaría que me lo regalaras. Pues así fue con Egipto. Ellos todo lo que le pidieron a estos grandes hombres de dinero, que tenían buenas cosas en sus casas, todos se lo dieron. ¿A raíz de qué? A raíz de qué aconteció que Egipto bendijo a Israel. A raíz de que Israel había trabajado para ellos y los querían recompensar. A raíz de que habían sido esclavos y los habían maltratado y los querían decir, ay, venga, perdóneme. No, a raíz de que Israel estaba en un pacto y Dios había recordado ese pacto, los estaba sacando en bendición. Amén. Sigamos. Dice, y les dieron cuanto pedía, así despojaron a los egipcios. Le quitaron todo lo que quisieron, todo lo que necesitaban.
Por eso cuando hablamos que se construyó el tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? Una tienda de reunión que se podía levantar, armar y desarmar en los lugares en que Israel estuvo caminando en el desierto. Por eso usted ve películas donde ve a Israel caminando en el desierto 40 años y las buenas películas muestran esos tabernáculos, pero realmente es una cosa de lujo. Allí lo hecho en el tabernáculo había cosas hechas en oro macizo. ¿De dónde sacó Israel todo ese oro? ¿De dónde están mujeres y esas pieles y ese lino y todo lo que ellos llevaron para hacer el tabernáculo? Ellos despojaron a Egipto. ¿Bien? Por un pacto que hicieron con Dios. Porque no estaban pactando con cualquiera. Cuando ellos se incluyeron a ese pacto, al hacer el corte en su prepucio, estaban diciendo, yo le pertenezco al Dios de pactos, Él es mi Dios. Ellos se habían incluido en ese pacto de las promesas que hablábamos hace 8 días que le hizo Dios a Abraham. Sigamos, Éxodo 13, 21, 22. Dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, escucha esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Le comento, mi hermano, Israel estuvo 40 años andando en el desierto y esto no se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque de día Israel estuvo andando en el desierto. De hecho, ellos no tenían que haber andado todo ese tiempo así. Ellos lo hicieron por desobedientes. Ellos estuvieron esos 40 años en el desierto por desobedientes. Pero no vamos a ir a profundizar en eso. Lo que quiero que vea es la protección divina de Dios con un pueblo de pacto. Un pueblo que estaba en pacto con él. La columna de nube, la nube en el día, lo que hacía era protegerlos del gran calor y el poderoso sol que está en el desierto. Usted se imagina caminando en el desierto, ¿cuánta gente no ha muerto en el desierto? Ahora esto eran montones, miles y miles de personas caminando en el desierto. Y el Señor dijo, necesitan protección de día por el caluroso sol que hace allí. O sea, el sol que pega en un desierto es terrible, es avasallador, mata a la gente. Él les dio protección en el día, pero de noche el frío que hace en el desierto también mata. El frío del desierto es impresionante, así que de noche ellos no necesitaban la columna de nube, no necesitaban una nube que lo protegiera, porque necesitaban era calor. De noche, ¿qué veíamos que dice la Biblia? Dice que había una columna de fuego. O sea, les brindó y los sustentó por estar en pacto todo lo que necesitaron. En el día les previno el calor, les quitó el calor, les brindó estabilidad, les brindó un buen clima y en la noche les quitó el frío. Dígame si eso no es impresionante. Eso es lo que tú ganas cuando estás en un pacto con Dios, que no se rompe. Amén. Bueno, ese fue el tiempo en que ellos estuvieron en el pacto con Abraham. Pero luego de eso, debido a que se creyeron que podían cumplir con todo lo que hacía el Señor, de hecho hay una enseñanza de mi esposo, no recuerdo muy bien en dónde está, posteriormente se la daré, donde él habla específicamente de todos estos pactos y se los profundiza. Yo no quiero profundizar a eso porque quiero hablar es de nuestro pacto y del poder que tiene la sangre sobre nosotros. Entonces no voy a profundizar en pactos ahora. Así que intente escuchar nuestras enseñanzas, Evangelio de la Gracia, todo esto le va a servir que ha predicado el pastor que están en el iVoox y las que están en YouTube y le van a servir para que empiece a entender y a comprender qué es lo que usted vive ahora, porque desconocer estas verdades es lo que nos lleva a sentir temor en momentos de dificultad, a pensar que Dios no va a estar con nosotros porque no hemos establecido que estamos con un Dios de pactos y que en este momento nosotros también estamos bajo pacto. Amén. Entonces, sigamos acá. Después de eso, de que pasó lo de Abraham y esta gente fue al desierto, llegó un pacto con Moisés. Si ve que yo les decía hace 8 días, Dios es un Dios de pactos. Siempre va a hacer pactos. Él se rige por el hecho de lo que establece con otro. Nuestro pacto está bajo una condición diferente a todo esto. Y vamos a ver. Llegó el pacto mosaico o el pacto de la ley. Les hago un resumen de qué es ese pacto de la ley.
el Señor les dio a ellos leyes y estatutos, lo que nosotros conocemos normalmente como será impresionante este pueblo judío, que es al pueblo judío. Judíos son el pueblo de Israel, allá Israel, ellos son los judíos. Entonces, que es a ese pueblo judío que se les dieron los mandamientos. Y ha sido tan impactante este pueblo que los mandamientos llegaron por todo el mundo, pues en otras religiones, pero nos los pusieron a nosotros. Y ese era un pacto que se estableció para Israel. Y para gente que se adheriera a Israel, eso es todo, eso es larguísimo. Usted tendría que leer Levítico, tendría que leer Deuteronomio para enterarse de todos esos mandamientos. Eran más de 600 mandamientos. Que sacan 10, como los que pueden, los 10 mandamientos que representan al resto, pero era mandamiento para cada cosa. Si a usted se le cae el ganado de una persona que se lo había prestado para trabajar, sucederá esto. Si usted riñe con tal, sucederá esto. Si la mujer estaba embarazada y muere porque tal cosa, sucederá esto. Para cada cosa el Señor tenía un mandamiento para decirle a ellos, ustedes transgreden los mandamientos, y este pacto se basaba en lo siguiente. Usted cumple la ley y le va bien, será bendecido, pero la incumple y será maldito. Y yo le digo una cosa, normalmente la gente cree que el pacto de la ley permitió al pueblo de Israel tener a Dios como su cuidador porque ellos cumplían la ley. Pero sabe una cosa, realmente nadie puede cumplir la ley. Ni el pueblo de Israel pudo, ni nosotros lo podremos hacer. Amén. Entonces, resumamos este pacto en esta cita bíblica, Éxodo 24, 7 y 8. Pongamos allí Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Estos eran los mandamientos que cogió Moisés, cogió ese libro del pacto, cogió los mandamientos que le había dado el Señor. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, todos los mandamientos, todo lo que ellos debían hacer, el cual dijo, ¿quién es el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Usted cree que Dios se comió ese cuento de que ellos iban a poder hacer todo lo que Dios les había puesto? Obviamente que no. Dios sabía que ellos no podían cumplir. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Porque Él dijo, de aquí en adelante los voy a estar maldiciendo todos los días de su vida. Pobre pueblo este mío, los voy a estrellar contra el piso. De hecho, ellos ganaron muchas consecuencias debido a la ley. Ese primer día de la ley murieron miles de ellos. Murieron, creo que eran 3,000 los que murieron el primer día que se dio la ley. Cuando estaban con el pacto de Abraham, era un pacto de gracia, que lo único que tenían que hacer era circuncidarse. Y había una gracia especial con ellos, pero cuando llegó la ley, era cumple la ley o mueres, y así empezó a suceder en el pueblo de Israel. Y si Dios no ponía algo diferente, así iba a estar aconteciendo con ellos hasta que fueran eliminados. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya les leo la otra cita para que se den cuenta. El Señor puso sacerdotes sobre el pueblo, que eran los que iban a presentar algo que se llama expiación por el pecado del pueblo. Y empezó a hacer que el pueblo presentara sacrificios por el pecado, de tal manera que él no tuviera que estar promulgue y promulgue juicio y juicio y juicio sobre el pueblo, porque el pueblo lo iba a merecer. Así que la gente cree que el pacto de la ley lo puede cumplir cualquiera. No, mi hermano, si usted quiere andar en el pacto de la ley, tendría que estar haga sacrificios, porque usted frecuentemente va a violentar la ley, y ya lo vamos a ver por la Biblia. Bien, entonces, es bueno entender de pactos. Sigamos acá, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, obedeceremos. Entonces Moisés tomó ¿la sangre de qué? De animales, como el Señor le había dicho que fuera y sacrificara el corderito, que fuera lo hiciera de una manera especial. Eso es un ritual que no, por ejemplo, digamos, cierta grosura, la grasa del cordero no se quema en el mismo lugar con otra cosa, hay que sacar los intestinos fuera de donde está el pueblo. O sea, esto no era una cosa así nomás, no venga, le corta ya el cuello y ya echamos la sangre. No, no, no. De hecho, la persona que lo hacía tenía que estar vestida con cierto sacerdocio real. Tenía que estar en un lugar santo, tenía que estar en un lugar establecido, tenía que ir a presentar la sangre, pero aquí estaba iniciando ese pacto. ¿Cómo empezó el Señor el pacto? Leyeron el libro y mire lo que hizo Dios, que hiciera Moisés con este pueblo, porque esto también ya sucedió con nosotros y lo vamos a ver al final de esta enseñanza de hoy.
Ponga cuidado a esta palabra. Dice, entonces Moisés, ¿qué hizo? Tomó la sangre de ese cordero que ya había degollado de la manera como el Señor le había dicho, de la forma como él le había dicho. Tomó la sangre y roció. ¿Qué hizo? Roció sobre el pueblo. Tomó la sangre, me imagino con una hoja de hisopo, cogió así y ¡fum! Roció el pueblo. ¿Qué significa? Aquel día de pacto, todo ese pueblo iba chispeado de sangre. Todo ese pueblo tenía sobre sí sangre para decir, estoy en pacto. ¿Con quién? Con Dios. ¿Bien? Dice, roció la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que Dios finalizaba todo pacto con sangre? Ah, bueno, acá lo estaba haciendo. ¿Bien? Pero había algo que quiero que vea. No solamente vea el sacrificio de expiación. En este pacto de la ley mosaica, habían 5 cosas, bueno, de hecho eran 5 completas. Habían más holocaustos, porque se hacían holocaustos frecuentes por el pecado. Tendría que leer Levítico para que se diera cuenta cuáles son. Habían ofrendas de comida, habían ofrendas de paz y habían ofrendas por el pecado también. O sea que habían 5 cosas que tenían ellos que hacer para poder estar en la buena voluntad con el Señor. Ofrendas de paz. ¿Sabe una cosa? ¿Qué se dice de Jesucristo? Que Él es nuestra, ¿qué? Paz. Hasta en Jesús se vio la ofrenda de paz, porque todas estas ofrendas y todos estos sacrificios que ellos hicieron en la ley mosaica, el pueblo judío, vamos a ver que luego se establecen completas en Jesucristo. ¿Por qué? Por su sangre presentada por nosotros. De ahí el poder de la sangre. Yo voy a llegar a establecer, porque el final de todo esto es establecer cuál es ese poder que ahora usted le da por pertenecer a ese pacto. ¿Qué significa invocar la sangre? ¿Qué significa tenerla en su mente? Amén. Sigamos acá. Entonces, con este pacto, Dios obviamente impuso sacerdotes, pero quiero decirle algo antes. La ley no salva a nadie, y eso mismo lo dice la Biblia. Cuando Dios impuso la ley, ella tiene un fin, y su fin nunca era salvar. La ley nunca pudo salvar a los que estuvieron bajo ese pacto. Nunca, nunca. La Biblia lo dice. Romanos 3:20, se lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Pues nadie, léalo ahí, pues nadie, ¿quién? Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Qué significa eso? ¿Este pueblo podía cumplir toda esa ley que Dios le dio? No, nunca, jamás, no pudo. Entonces, pastora, volvemos a lo mismo. Fue necesario sacrificios, fue necesario sangre que se pusiera por la mitad de la ley y Dios, que se pusiera por la mitad del juicio que Dios tenía que hacer por el incumplimiento a la ley. Entonces vuelve a lo mismo. El pacto mosaico permitía a la gente darse cuenta de toda la multitud de pecados que tenían, pero que Dios iba a protegerlos a pesar de eso porque les cubría esos pecados con sangre. Si no, nunca hubieran podido ser el pueblo del Dios Altísimo. Ahora, veamos otra cita, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Cuál ley es esa, pastor? Habrá gente que dirá, ¿de qué ley habla esta vieja? ¿Ha escuchado los 10 mandamientos? Entonces, primero, honrar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar, bueno, no me acuerdo en este momento. Yo me sabía todos los 10 mandamientos de chorro, vea. En este momento tengo mi mente en otra parte y no los recuerdo todos completos, pero usted los puede buscar. Esos 10 mandamientos, pero en esencia, la ley mosaica, como le decía, tiene más de 600 mandamientos. Más de 600 mandamientos. Entonces no son solamente 10. Y hablamos de esa ley. Bien, así que por cumplir la ley no fue que el pueblo pudo estar con el Señor y el Señor protegerlos. Sigamos, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
Yo me comporté bien, yo sí honré a Dios, yo no juré su santo nombre en vano, yo santifiqué las fiestas, que la gente ni siquiera sabe qué fiestas hay que santificar. Todos los lunes festivo, pastora, yo no voy a trabajar, me quedo en mi cama y no hago oficio. De esas fiestas no hablamos. Hablamos de las fiestas judías. ¿Sabe cuáles son las fiestas judías? Ve que a veces la gente quiere andar en la ley, pero no sabe exactamente de qué estamos hablando. Si usted quiere andar en la ley, tendría que andar con las fiestas judías. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las enramadas. Bueno, tendría que leer también Levítico. Tendría que leer el Antiguo Testamento para establecerte qué fiestas. Estos no son los lunes festivos, el día del santo no sé qué, y el día de San Pancracios, el día de, no sé, estoy inventando tontadas. Pero estos no son esas fiestas, tienes que saber de qué fiestas hablas. Por eso el Señor, porque cada fiesta de esas es algo que denomina, cuando estudiamos la palabra de Dios, denomina una sombra y un tipo del Señor Jesucristo. Sombra porque no es lo real, es lo que alumbra el sol y le pega al piso. Su sombra es la que se da al piso. Y un tipo, o sea, una forma de lo que Jesucristo es. Por eso es una sombra y un tipo en el Antiguo Testamento de lo que es Jesús. Por eso él decía, guarde las fiestas, porque cada fiesta representa algo del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Amén. Entonces, sigamos, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, uno solito, el más chiquito, está enojado con el hermano, lo maldijo y lo miró mal. Y eso estaba dentro de la ley. Lo maldijo dijo mal sobre él, habló mal sobre él. Bueno, eso ya está dentro de la ley. Queridito, ofendiste en toda la ley. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? Para estar cerca de Dios, tú necesitas ser totalmente santo. ¿Ven lo trascendente de ellos, el presentar sacrificios? Porque la ley era imposible de cumplir y Dios lo sabía. Dios no le mandó el pueblo de Israel la ley para que así ellos la cumplieran y él pudiera estar con ellos. No, porque siempre hubiera tenido que retirarse. Él le mandó la ley para que ellos entendieran que era un pueblo pecador y que necesitaban de su protección y hacer las cosas al modo de Dios. Entonces hacían sacrificios. Así que no creas que nos mandó la ley a nosotros ahora. ¡Ay, pastora, estamos libres de la ley! Entonces me comporto como yo quiera. ¡Wow! ¡Ay, qué tonto! Si vas a hacer todo lo que tú quieras, vas a verte metido en problemas, vas a cederle un lugar al diablo y vas a perder tu propósito. Que eso es trascendente en esta tierra. Tu propósito en esta tierra no es comer, dormir, tener una buena casa, un buen trabajo, una buena mujer y unos buenos hijos. Ese no es tu propósito. Eso contribuye a tu propósito, pero ese no es tu propósito. Vas a tener que buscar el propósito de Dios en esta tierra, porque si no, el día que te le presentes enfrente de Él, no vas a tener nada que presentar. Y ese es otro tema. El pecado va a dañar tu vida, siempre será así. Por eso Dios viene como sustento para ayudarnos a salir de Él. Y lo primero que hace es que nos saca nuestro espíritu. Escucha, somos un espíritu poderoso. Siempre les hablaré de esa enseñanza porque es totalmente básica. Sigamos. Entonces, yo les decía a ustedes, Dios pudo estar con ellos por los sacrificios de animales, pero le voy a dar el testimonio bíblico de por qué digo eso. Vamos a ir a Levítico 16, 15, 16. ¿Sabe esto? Usted lo encuentra en el Nuevo Testamento. Yo se lo iba a traer del Nuevo Testamento, pero dije no se lo voy a mostrar del Nuevo, se lo voy a mostrar del Antiguo, del que le estoy diciendo, el libro donde se establece cuáles son los sacrificios, cuáles son las ofrendas, qué es lo que tenía que hacer el pueblo. Es donde se establece toda esa base del sacerdocio, es en el Levítico. Usted encuentra ahí en Levítico las fiestas, la manera en que tenían que sacrificar los animales, cómo se tenía que presentar el sacerdote. En el libro de Levítico usted lo encuentra. ¿Bien? Levítico 16, 15, 16. Dice... Después, esto era cuando estaban haciendo el pacto, cómo era lo que lo tenían que hacer, cómo era que tenían que presentar ofrendas, y el Señor le había dicho a Moisés cómo lo tenía que realizar el sacerdote, porque hay una cosa que va a haber también acá, el único que podía hacer expiación, o sea, ¿qué es la expiación? Es presentar un animal, en este caso presentar la sangre de un animal por la sangre de la persona que debería pagar por su pecado. Y esa presentación lo que hacía era cubrir, no quitar. Cubrir, tenga muy bien en su cabeza eso. Los animales, la sangre de animales, obviamente no tiene el mismo valor que la sangre de un ser humano, que en este caso es Cristo. No tiene ese mismo valor, es un animal. Pero lo que hacía era cubrir el pecado para que el Señor pudiera estar con ellos. ¿Bien? Entonces, dice acá, Levítico 16, 15, 16. Después, degollará el macho cabrío en expiación
¿sí? Para cubrir el pecado se presenta por la persona debería morir por su pecado, pero ahora esta persona no muere, ahora presentan un macho, cabrío, un animalito, al que le van a quitar toda la sangre, lo van a matar. Dice, degollarán el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. ¿A dónde? ¿Adentro de qué? Para aquellos que no conocen, los más antiguos dirán, ay, pastora, ya conozco eso, siga, pero es que tengo gente nueva acá y este tema es profundo, debo explicar. Existía algo que se llamaba el tabernáculo, ¿se acuerda? Que le dije, era una tienda de reunión que era armable y desarmable. Y de hecho, solamente había una parte del pueblo especial, que era la tribu de Leví, que podía cargar todos esos ornamentos, instrumentos del arca del pacto que estaba allí. Pero este tabernáculo estaba dividido en 3 secciones, ¿sí? Estaba el lugar santísimo al que solo podía entrar el sacerdote. Era donde venía la presencia de Dios. Estaba allí una cosa que se llamaba el arca del pacto, ¿sí? En un simbolismo de la presencia de Dios, allí donde caía. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, donde habían ciertas cosas especiales y el arca, la parte exterior del atrio exterior, donde podían entrar unos cuantos más. Pero a donde se llevaba la sangre que presentaba el sacerdote era el lugar santísimo, donde era lo más santo de esa tienda, de ese lugar de adoración. Era el lugar donde solo entraba el sacerdote. Santísimo, porque allí estaba la presencia de Dios. Cuando bajaba la presencia, bajaba allí, en ese lugar. No podía entrar todo el mundo. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque ¿sabe dónde está la presencia de Dios en este momento? ¿Sabe dónde está el lugar santísimo ubicado en este momento? ¿Se lo ha imaginado? ¿Dónde está? Cuando dice la palabra de Dios que Dios no habita en casa hecha de manos. Porque la habitación de Dios no era en ese tabernáculo. Él venía y se levantaba, pero la presencia venía allí. Pero ahorita hay un lugar donde la presencia está y no se levanta. En usted, mi hermano, y en mí, en su espíritu, un tabernáculo no hecho de manos. Hay una enseñanza de mi esposo acerca del tabernáculo y es impresionante. Ojalá la podamos subir próximamente. Pero usted es el tabernáculo del Dios Altísimo. Amén. Donde mora su presencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? No entendemos y no le hemos dado valor a este nuevo pacto. Amén. Entonces, dice, después degollará el macho cabrío por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, porque eso estaba ahí con un velo que separaba ese lugar. Detrás del velo, adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre ¿qué? Sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, o sea, las mesas, los lugares que habían allí para presentar ese sacrificio de sangre. Así purificará. ¿Con qué purificaba todo? Con sangre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Si ve que todo estaba puro para Israel, no debido a que seguían con prontitud la ley, a que cumplían cada punto de la ley. No, era debido a los sacrificios. Debido a la sangre presentada se purificaban hasta las cosas que tocaban. La gente cree que puede ser pura por cumplir 10 mandamientos. No, eso es imposible. Porque si usted quiere vivir bajo la ley, tiene que estar haciendo sacrificios. Y si no, Dios no va a ser su Dios, mi hermano. Así usted diga, ay, Diosito, Diosito, Diosito. Por eso es que hay un sacrificio que ya fue hecho en este tiempo y usted tiene que adherirse a ese pacto hecho con ese sacrificio. Sigamos. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Es el versículo 16. De sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Se está hablando de otro tabernáculo. No me voy a meter con eso, esas partes no. Vamos a ir a Levítico 16, 20, 21. Nueva traducción viviente. Escucha acá. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Bueno, habían 2 chivitos. Un chivito que era un corderito, porque chivito corderito, que era el que sacrificaban y lo degollaban. Y había otro corderito que era el que soltaban al desierto como simbolismo de que se llevaba los pecados. Eso es lo que voy a leer acá. Dice, el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar presentará el chivo vivo.
Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión, los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Como un simbolismo, allá va alguien espiando nuestros pecados. Eso era lo que hacían. Uno moría y el otro lo soltaban para llevar los pecados fuera del pueblo. Un simbolismo, no era real. ¿Por qué? O sea, no era real, no que no era real espiritualmente en el sentido de quedar cubiertos, porque para limpiar totalmente el pecado del hombre tendría que haber nacido de nuevo espiritualmente. Y en este caso, solamente estaban llevando esa parte para decir, por estos pecados, ya alguien en el momento pagó, momentáneamente. Y ellos vivían sobre la promesa que había uno que iba a venir a pagar completamente y ya vino, se llama Jesucristo. Bueno, dejémoslo ahí. Pero hay algo, la ley no nos hace perfectos. Vamos a ir a Hebreos 10, 1, 4. Dice Hebreos 10, 1, 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, los 10 mandamientos, que ustedes ya saben que era más de 600, no solamente 10, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, se lo digo otra vez, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, cada cuanto este pueblo estaba presentando sacrificios y expiación por el pecado, anualmente, fuera de los otros 4 cosas que tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Porque también había otros sacrificios que se hacían por los pecados que se iban cometiendo en el año, pero había una expiación general que se hacía anualmente por todo el pueblo. Y habían otras presentaciones anuales como ofrendas de paz, como, bueno, esas otras que le relacioné. O sea, la ley no es como usted la cree, solo 10 mandamientos que usted intenta cumplir. Sáquese eso de la cabeza. Hay que leer la palabra de Dios y darnos cuenta que la ley es algo fuerte, algo rudo. Que si no hubiera sido porque había sangre de animales de por medio, este pueblo no hubiera podido ser el pueblo de Dios. Escuchemos, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, cada cuánto ofrecían sacrificio de expiación por el pecado del pueblo anualmente, hacer perfectos a los que se acercan, pero ellos no lo podían hacer perfectos, apenas podían cubrir, no quitar, cubrir. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si hubieran podido hacerlos perfectos, pues hacía una vez y ya, no teníamos que presentar más sacrificios, aquí chévere, muy bonito, que ya no nos echen más sangre por encima, que no nos rocien más sangre y matemos corderitos. Pero no era así, anualmente lo tenían que estar haciendo. Dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Anualmente ellos están haciendo memoria de los pecados. ¿Sabe usted que para el pueblo de Dios, en este momento, la palabra de Dios dice que no hay condenación para nosotros? ¿Cómo así que no hay condenación? No hay recuerdo de pecados. No hay memoria de pecados. Por eso tenemos que entender el poder de la sangre de aquel que nos rescató en este tiempo. Amén. Dice, no hay, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que le he venido diciendo, esos animales no quitaban los pecados, los cubrían. Amén. Ahora, quiero que vea que la ley trajo consigo sacerdotes. Éxodo 28, 41. La ley trajo sacerdotes, los que presentaban los sacrificios. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano. ¿Con qué? Con ciertos ropajes especiales. Y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Eso por una parte. Levítico 16, 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Lo que le estaba diciendo, ¿quién ofrecía en expiación? O sea, ¿quién ofrecía su animalito, su sangre por las personas que deberían morir por su pecado? Lo hacía exclusivamente el sacerdote. ¿Por qué quiero que entienda esto? Porque no, tal vez no alcanzo a hablarle hoy de eso. Jesús fue sacerdote para presentar, ¿qué? El sacrificio. El sacerdote presentaba el sacrificio. No eran los hijos de Israel, no era el pueblo de Israel, no era el común y corriente, era el sacerdote. Jesús se hizo sacerdote
pero también se hizo cordero. ¿Usted se da cuenta lo que el Señor hizo? Le proveyó todo lo que usted necesita para vivir en la perfección en este tiempo, de tal manera que Dios pueda ser su Dios y usted pueda ser su pueblo, que Dios pueda ser su Padre protector y usted pueda ser su hijo que se deja cuidar. Hay demasiado en este pacto, mis hermanos. No nos hemos dado cuenta la grandeza, la magnitud de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y el poder de su gloriosa sangre que nos incluyó en un pacto que promete que Dios estaría con nosotros, que todo lo de Él ahora nos pertenece y nosotros completo le pertenecemos a Él. ¿Entiende esto? Lo de ellos, lo del pueblo de Israel, ver toda esa magnificencia, ver todo ese poder, cómo el Señor los sacó del lugar de Egipto en esclavitud, cómo los mantuvo 40 años, con comida celestial, con agua, con provisión, cómo hizo que conquistaran la tierra cuando Él iba con mano poderosa con ellos. ¿Sabe por qué sucedió? Porque ellos eran pueblo de pacto, pero usted y yo también somos pueblo de pacto. ¿Por qué está temiendo? ¿Por qué le da miedo pensar que su Dios no va a cumplir su pacto? Si Él levantó al sumo sacerdote Jesucristo para que se presentara en el cielo con su propia sangre. Y se lo voy a leer, se lo voy a adelantar. Wow. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14, vea el amor de su Dios. Quiero que entienda el amor de su Señor hacia usted. Usted no es cualquiera. Usted es una persona de pacto porque fue incluida, así como el pueblo de Israel fue incluido al pacto de Abraham. Nosotros fuimos incluidos al pacto de Dios con el Hijo, Dios el Padre con Dios el Hijo, Jesucristo. Juan 1:29. No, mentiras, Hebreos 4:14. Me iba a ir a otra cita. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque algo que no les dije, en el pueblo de Israel no era que todos los sacerdotes se presentaban, el sumo sacerdote, el que había sido escogido para eso, el sumo sacerdote de ese año, y hoy se presentaba en ese lugar. El sumo sacerdote estaba allí. No era cualquier persona, ni era gente del pueblo. Amén. La misma Biblia dice que cuando él estaba haciendo ese sacrificio, todo el mundo tenía que salir corriendo de ese tabernáculo y estar afuera, porque él estaba en la presencia de Dios en el lugar santísimo, presentando la sangre. Entonces, mire, dice, el siguiente día, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, la sangre que él presentó, él no la presentó en un tabernáculo hecho de manos. Él la presentó en el verdadero lugar santísimo, donde habita el Dios de las alturas. Y mira lo que dice, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. Profesión significa confesión. Y 1 Pedro 1:3, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Esto lo enseño en 8 días, hoy no. Y ser rociados, como con el hisopo en el Antiguo Testamento, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Usted tiene un sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre por usted. Presentó su sangre, no en un tabernáculo terrenal, no en un tabernáculo hecho de manos de hombres, ante la mismísima presencia del Dios de las alturas, para rescatarlo e involucrarlo en un pacto en el que Él promete ser su Dios, no dejarlo ningún día de su vida hasta el final del mundo, lo dice el Señor, que cuidaría de usted, que Él se había hecho pobre para que usted fuera enriquecido, que llevó las enfermedades en la cruz, que trajo santificación, que promete cuidado. Es su Padre bueno. Y su hermano mayor se presentó por usted como un sacerdote, siendo su sangre la expiación por su pecado, no cubierto sino quitado. Amén. Así que deje esa tristeza de lado. No importan las circunstancias que haya tenido que vivir,
Usted tiene un Dios todopoderoso, un Dios de pactos que ha hecho un pacto para rescatarlo a usted. Y vamos a orar y a darle gracias al Señor por esto. Esto sigue, esto apenas está empezando. Pero dele gracias al Señor porque su sangre es poderosa que se presentó por usted. Amén.